Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que llega nuestro tiempo de Transforma España. Y hoy llega nuestro tiempo, Reyes, de mujeres que transforman España, que es una de las secciones que a mí ya sabes que más me gustan. Favorita, me gustan todas. La mía, la favorita mía. Yo sí, ya lo sé. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de comunicación. Vamos a hablar si está el periodismo en crisis o no. Gran tema, me apasiona el tema. Vamos a ver qué nos cuentan. Tenemos 3 invitadas. Ya sabes que las invitadas de las mujeres que transforman vienen a través de International Women's Forum, IWF, y que es una red global de mujeres líderes que lleva 50 años ya trabajando para promover el liderazgo femenino y la igualdad en el mundo. Están en 33 países y en todos los continentes. Y nos vienen esta noche, buenas noches, Luisa García. Luisa es socia y COO de Llorente y Cuenca. Es considerada una de las mujeres más influyentes de España, según Forbes y Yodona, y fue reconocida como Mujer del Año en Comunicación y Servicios Corporativos por Stevie Awards for Women in Business, y 2 años consecutivos como una de las 50 mujeres de negocios más influyentes en América Latina, porque ha residido allí durante muchísimos años. Cuenta además con más de 20 años de experiencia en consultoría de comunicación y ha liderado proyectos pues con mucho impacto como Coca-Cola, GSK, Avinbev o Telefónica. Tenemos también, buenas noches. Luisa, bienvenida. Noches, Luisa. Tenemos también a Charo Izquierdo. Charo, buenas noches, es directora de Enclave ODS, que es un vertical de sostenibilidad del español, también directora de grado en Gestión y Comunicación de Moda en la Universidad Camilo José Cela, que es del grupo SEC, exactamente, que es patrono de la fundación, por eso lo quería decir. Imparte la asignatura de Industria de la Moda. Forma parte del Consejo Asesor de Abadía Retuerta y de Envy Executive Search, consejera editorial del Español para su vertical de mujeres, que se llama Magas, y vicepresidenta de la Fundación Robert Kennedy Human Rights, y fundó y dirige su consultoría, Charo Izquierdo, Acciones de Comunicación. Bienvenida, buenas noches. Charo, buenas noches. Buenas noches, Charo. Y por último nos acompaña también Natalia Escalada, que es máster en periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York, y además ahora mismo es presidenta de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos de dicha universidad. Es miembro del equipo fundador del periódico El Mundo, donde ocupó el cargo de directora adjunta. También creó y dirigió su magazine y cofundadora de la revista política Tiempo, de la que fue su directora. Después fue consejera editorial de la revista Tribuna. En el sector audiovisual dirigió el departamento internacional y el de Relaciones Institucionales de Telecinco, y actualmente dirige la empresa de comunicación e imagen corporativa Best Imagen, de la que es fundadora. Además, pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y al Comité Consultivo de Repsol. Así que bienvenidas todas con estos currículums excepcionales. La verdad que Natalia, por más que resumo, porque es muchísimo más largo su currículum y muchísimo mejor de lo que yo digo, pero son brillantes, la verdad, y es un placer y un gusto. Con un día como el que hace hoy es una maravilla teneros aquí a las 3. Bueno, estamos aquí, por lo menos que no estamos en Valencia. No he podido conectar hoy con... Yo hago los deportes con un equipo que tenemos allí destacado en Valencia, la Capital Radio Valencia. No hemos podido conectar con ellos. ¿En serio? No hemos podido conectar con ellos. Las líneas están totalmente... ¿Inundada? ¿Valencia capital? Sí, no hemos podido conectar con ellos, ni vía Skype, ni por teléfono, ni de ninguna manera. No ha habido forma humana de poder conectar con ellos para que veáis cuál está siendo ahora mismo la
la situación. Me hacía especial ilusión las tres, pero me hacía especial ilusión Natalia porque hemos coincidido en tiempos. En el mismo grupo. Mucho, hace poco. Fue antes de ayer, en el grupo Z, ¿verdad? Exacto, con Antonio Asensio. Con Antonio Asensio, efectivamente. Con Antonio Asensio yo estaba entonces en la Gaceta de los Negocios, llevando en la sección de política. Yo empezaba... La Gaceta de los Negocios, era un periódico económico, tenía una sección de política y la llevaba, y yo hacía política en la sección de política de la Gaceta de los Negocios. Y yo estaría en tiempo. Tú estabas en tiempo. Sí. Entonces estaba Pepe Oneto, yo creo, bueno, primero estaba Julián Lago, primero que fue el que Julián fundó. Lago, efectivamente. Fundamos los dos, en realidad, la revista Tiempo. Sí. Y estuvimos bastantes años hasta que Julián se fue a fundar Tribuna. Eso es, que se llevó a todo el es, equipo de Tiempo y entonces se quedó nombraron a Pepe Oneto director. Eso fue después. Pues me interesa especialmente porque yo recuerdo todo aquel tiempo con una especial añoranza. No me extraña. Visto cómo está ahora el patio. Por eso, lo digo por eso. No sé si estáis de acuerdo los demás. ¿Está el periodismo en crisis? Sí, lo está, y mucho además. Lo está, por lo menos es lo que yo creo. O sea, está el modelo de periodismo en crisis. Sí. El periodismo como capacidad de comunicar y como comunicación no está en crisis. Lo que está es el modelo que hemos conocido. Y ese, afortunadamente, lo hemos conocido. Claro, es verdad. Por eso estamos hablando de añoranzas, porque hay una enorme diferencia en aquella época que teníamos unos editores, unas compañías de medios de comunicación potentes, independientes, dentro de unos límites, como siempre, ¿no? Pero fuertes y que nos dejaban trabajar con muchísima libertad. Y quizá es una de las cosas que ahora mismo no resulta tan fácil. Y yo creo que es que precisamente los medios de comunicación, las empresas de medios, han tenido una caída muy drástica de los ingresos y de las audiencias, y esto no les permite tener la libertad que tenían antes. Que ya sea una de las causas, ¿no? Bueno, o sea... Luisa, venga. No, por favor, Charo. No, iba a decir que realmente es así, porque es innegable que ha habido una bajada de los ingresos y una bajada de las audiencias, pero realmente, como decía antes, lo que ha cambiado es el modelo de negocio. Y hoy sigue habiendo grandes grupos de comunicación que trabajan de otra manera, y yo creo que aparte de la bajada de las audiencias y de la bajada de los ingresos publicitarios, lo que ha pasado o lo que pasó, que ahora se está intentando recuperar de una manera tardía y probablemente no buena, es que se dio gratis aquello que tenía valor. Sí. Y entonces, bueno, pues no nos dimos cuenta, no se dieron cuenta los editores, no nos dimos cuenta nosotros tampoco de que estábamos abriendo nuestras casas, ¿no? Estábamos abriendo nuestras casas informativas a puertas, nunca mejor, o sea, valga la redundancia, a puertas abiertas. Estábamos volcando todo en internet, todo gratis, toda la información es gratis, y no nos dábamos cuenta de que aquello tenía un valor incalculable, y eso lo hemos pagado, porque ahora mismo, aunque se cobre por suscripción y tal, pero claro, no tiene nada que ver con lo que era entonces, aparte de otros problemas, ¿no? Bueno, el modelo de negocio, de hecho, ya era complejo sostenerlo incluso antes de la revolución digital, porque claro, no se pagaba por la información incluso antes de poder acceder a ella gratis, ¿no? Los ingresos normalmente de los medios estaban principalmente en la publicidad, que efectivamente dependía de la audiencia, pero los ingresos del kiosco no eran suficientes para sostener el modelo, que además hace que el periodismo no pierda calidad, que es el modelo de equipos con experiencia, con tiempo, con especialización, etcétera. Y efectivamente yo creo que eso, la revolución digital lo pone ya en una espiral de la que yo quisiera pensar, que aunque coincido que el periodismo o el modelo de negocio periodístico está en crisis, yo quisiera pensar que estamos empezando a ver al menos el camino de salida.
Yo creo que fue mucho más profundo el problema hace unos años, cuando a este problema le sumábamos la crisis económica y que el lector, estábamos en ese frenesí precisamente del todo gratis. Estábamos, ahora al menos la mayor parte de los consumidores o muchos consumidores pagan por el streaming de contenido audiovisual, pagamos por la música, y dices, poco menos, sí, Spotify es un negocio, Netflix es otro, que son nuevos modelos de negocio, pero al menos hemos recuperado o estamos recuperando una cierta costumbre de que hay determinadas cosas que valen dinero, ¿no? Claro, de ahí a convertir en esas suscripciones en un volumen suficiente para sostener una estructura, hay muchísimo camino por recorrer, y hay que complementarlo con otras vías de ingresos. Pero bueno, al menos esa línea existe, y creo que también ha servido para que se produzca una cierta concentración de fuentes de información, que claro, antes mencionabas la Gaceta de los Negocios, ¿no? Y dices, claro, en aquellos años, ¿cuántos periódicos financieros o económicos llegaron a haber? Además de los de pago, los gratuitos, pues dices, ¿había mercado para tanto de verdad? Creo que también hay un ejercicio. Lo que pasa es que, claro, ha sido dolorosísimo, y a costa de por el camino ir deteriorando muchísimo precisamente el producto por el que ahora necesitas más que nunca ser reconocido, ¿no? Por la dificultad para poder mantener equipos fuertes en las redacciones, para no tener la urgencia del clickbait en el minuto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa espiral es bien complicada. No. A ver, yo lo que nosotros en la Asociación de la Prensa hacemos todos los años un estudio sobre la profesión periodística, y nos asombraría conocer lo que piensan los propios periodistas de la situación del periodismo ahora mismo. En la encuesta, los periodistas están enormemente desanimados. Por varias razones. O sea, les hemos pedido que de 1 a 10 digan cómo se cree que está la profesión y cómo están ellos mismos, y justo hay un 5 raspado. 5,7 en concreto. Y una de las cosas que aluden, y es verdad, es que la polarización de los medios actual ha hecho que en las mismas redacciones la gente no esté de acuerdo en la polarización de cada medio. Y luego la segunda cosa también es que al no estar de acuerdo, muchos de los grandes valores de los periódicos se han marchado. Sí. Y todo esto crea un cierto desánimo dentro de nuestra profesión, ¿no? Lo que hay que pensar ahora, cómo se puede arreglar esto, cómo se puede rebatir, y yo no sé, no hay fórmulas mágicas. Estamos todos preocupados con esto, y yo creo que hay que recurrir a lo que todos sabemos, que Charo y yo estábamos hablando el otro día, pues al rigor, obviamente, que no tienen nuestras competencias, que son las redes sociales, los podcasts. O sea, estamos compitiendo con eso, pues vamos a hacer lo que verdaderamente nosotros sabemos hacer bien, que es el rigor, la información contrastada, todo lo que un periodista puede conseguir en una redacción, que no puede seguir alguien en un podcast o no puede tener una red social. O sea, puedes tenerlo, pero no está tan garantizado. Lo que pasa es que yo creo que se ha perdido. O sea, necesitamos recuperar la confianza de los lectores, la confianza del público, ¿no? Necesitamos hacerlo además sin ponernos nosotros, sin hacernos trampas nosotros a nosotros mismos, porque creo que hay, probablemente fruto de esta polarización de la que tú hablas, Natalia, creo que hay una autocensura brutal a la hora de ejercer el periodismo, por no hablar de lo mal pagado que está. Y necesitamos recuperar esa confianza. O sea, necesitamos que las personas sigan creyendo que lo que dicen determinados medios es lo que es, ¿no? Y que no tengan que recurrir a otros medios que probablemente no les están dando una información veraz.
Y, por ejemplo, ahora, o sea, porque tú dices, si yo quiero saber algo de economía, pues pregunto, me miro en tal medio, miro en tal otro, puedo mirar en un podcast especializado, porque los hay. Pero lo que hace mucha gente es mirar en Internet o mirar preguntar a ChatGPT, que te van a decir, hemos mirado 6 fuentes, pero realmente no te están diciendo qué fuentes. Mientras que tú, cuando quieres ver algo en un periódico o en una revista o en un programa de radio o de televisión, ya vas directamente a eso. Y luego otra cosa que está pasando también es que con las redes sociales tú entras, ves una noticia, te empiezas a mover y al final ya no sabes dónde has encontrado esa noticia, de dónde viene, ¿no? Con lo cual estás perdiendo también no solamente la confianza como lector, sino que estás perdiendo el saber, la transparencia, ¿no?, de la que todos hablamos últimamente, y es de dónde me viene esta información, ¿no? Al final no sabes de dónde viene. Sí, yo creo que también los consumidores de información tenemos que aprender a ser consumidores de información en esta nueva era, ¿no? Y las siguientes generaciones, probablemente ese sea uno de nuestros pendientes más importantes, que es el que te permite decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes que consulto para contrastar el rigor de esta información? O como mínimo, ¿qué preguntas me hago antes de dar algo como válido o como cierto, ¿no? Y ahí nuevamente estamos un poco en la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, esa necesidad de recuperar la credibilidad y la confianza en la marca periodística llega en el momento en el que el ciudadano más necesitaría verla o tenerla más presente, ¿no? Y fijaros lo importante que es el rol, y que sigue siendo el rol en la situación, bueno, pues de amenazas al sistema democrático que estamos viendo, en procesos electorales con muchísimos riesgos, por supuesto con todos los fenómenos de noticias falsas, etcétera, ¿no? Quiero decir que yo creo que el periodismo de calidad es más necesario que nunca. Totalmente. Ya, lo que pasa es que está ocurriendo una cosa, y es que los periodistas ahora están escribiendo no como se hacía antes, o sea, buscabas una noticia e intentabas tener la mayor información posible por esa noticia y después escribirla lo más atractiva posible. Ahora hay una figura en las redacciones que es el jefe de SEO, y el SEO es el posicionamiento de esa noticia. Entonces te da normas para decir Totalmente. Cómo tienes que escribir, las palabras que tienes que usar, dónde las tienes que posicionar, cuántas veces las tienes que repetir. Y claro, los periodistas ya tienen bastante con escribir la noticia, escribirla contrarreloj, porque el primero que sale es como el primero que pega, ¿eh? Sí, además, para que luego te dure 5 minutos en la web, porque te la quitan enseguida, te la levantan enseguida y te la sustituyen por la siguiente. Claro. O sea, es una presión que la otra. Que es más SEO que la otra. Que es más SEO que la otra, claro. Pero de nuevo, porque probablemente eso está, y no le quiero quitar complejidad al tema ni ponerme, creo que es difícil ponerse en los zapatos de un director de medio hoy en día o de un empresario de medios de comunicación hoy en día, y no quisiera frivolizar. Pero claro, precisamente si el modelo de negocio sigue estando enfocado en la generación de clics y por tanto de publicidad, y hemos cambiado la de la página en el diario anunciando las promociones de la semana en el supermercado por la de la programática de Google, sigue siendo un modelo que pervierte la calidad de la información. Es que esa es la palabra. Claro. O sea, la palabra es que el modelo está pervertido. Claro. Y entonces, estamos trabajando, en vez de para los lectores o para los consumidores de información, como tendríamos que hacer, estamos trabajando para conseguir esa audiencia que es la que va a dar ingresos, y por otro lado también para los anunciantes, claro, que son los que te van a dar los ingresos. Por lo tanto, el modelo, de alguna manera, se ha pervertido, y se ha pervertido mucho, y además es muy difícil, yo lo que veo es que es muy difícil volver atrás, porque es verdad lo que tú dices del SEO. Yo siempre digo, vivimos bajo la dictadura del SEO, exacto, que está tal cual, pero por otro lado necesitas muchas veces esas noticias SEO o esas informaciones SEO o esa manera de titular SEO
para que la noticia tenga más clics. Claro, yo os voy a dar un ejemplo del Washington Post, porque resulta que ahora estoy leyendo las memorias del último director del Washington Post que vino aquí a Madrid, Martin Barron. Ay, yo lo he leído, es maravilloso. Sí, maravilloso, pues entonces podrás estar de acuerdo conmigo. Es estupendo porque nos abre muchísimo los ojos y él entró hace 15 años en el periódico, justo poco después de que él entrara, compró Bezos el periódico, ¿no? Y coincidió justo también con la entrada de Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bezos, que claro, lo que domina son las redes, las sociales, las nuevas tecnologías, claro, y tal, y además tenía mucho dinero, no ha sido una persona que se creían que iba a estar completamente al lado de la información, no, se metió de lleno y usó sus conocimientos de nuevas tecnologías para decir, vamos a ver, en ese momento el Washington Post lo habían vendido precisamente porque estaba en caída libre. Solo en el círculo de Washington tenía un cierto interés y un cierto posicionamiento, pero en Estados Unidos no contaba, ¿no? Y él dijo, nosotros no podemos sobrevivir si no estamos en Estados Unidos, si no somos un periódico global, incluso global mundial, ¿no? Entonces, el foco dijo, vamos a hacer una cosa. Por eso, hablando un poco de los SEOs, él puso mucho dinero encima de la mesa para crear un grupo de periodistas súper jóvenes, expertos en nuevas tecnologías, en SEO y en todo lo que sea clics y eso. Y lo que hizo una cosa que tuvo una enorme resistencia en la redacción al principio es se convirtió en un agregador. O sea, estos periodistas entraban a las 6 de la tarde y se iban a las 8 de la mañana. A las 6 de la mañana del día siguiente, que es cuando los americanos empiezan a funcionar. Y entonces, en esa noche, veían todas las noticias que aparecían importantes, tenían la visión de saber qué podían interesar a los americanos, pero de todo Estados Unidos, no solamente de los políticos de Washington, y creaban unas noticias con titulares completamente con gancho periodístico y con muchas posibilidades de tener sus clickbaits. Y poco a poco tuvo que pagar y tuvo una reacción, la reacción de noche era enorme, y apostó por ello durante un año y en un año dio la vuelta, tú lo recuerdas, el periódico de no tener, claro, el posicionamiento te lo da la audiencia también, y la audiencia nacional. Entonces, de ser un periódico que estaba perdiendo todo a ser un periódico... Las últimas 48 horas para hablar del Washington Post están siendo particularmente complejas. Yo, antes de entrar en el contexto, que me encantará escuchar vuestra opinión, pero en lo que ha pasado en estos 2 días, pero creo que tú has dado la clave con respecto, cuando has dicho, puso mucho dinero. Es que, claro, los proyectos de transformación y el proceso requieren recursos. Y entonces, claro, la necesidad de transformación al periodismo le llegó con las empresas periodísticas débiles, en una salud financiera absolutamente paupérrima. Entonces, claro, es de nuevo la tormenta perfecta, ¿no? Que fue el ejercicio que sí que pudo hacer el Washington Post con idas, venidas y en los últimos años con muchas dificultades. Y de hecho, una de las razones por las que Bezos cambia todo el equipo es porque ella decía, oye, ya no puedo seguir perdiendo esta cantidad de dinero todos los años, que sigan perdiendo mucho. Creo que el ejemplo más exitoso ha sido el del New York Times, que sí que también tuvo un salvataje financiero y entraron accionistas como Carlos Slim, por ejemplo, y también con un modelo similar de no interferir en la línea editorial y, sin embargo, aportar los fondos para el modelo de transformación, ¿no? Y es muy interesante, yo creo, la puesta en valor en los dos casos, el esfuerzo, y creo que desde aquí lo tenemos que defender, por poner en valor el modelo de suscripción. Sí, y por poner en valor la calidad, porque absolutamente. Al mismo tiempo que hacía ese trabajo, se reforzaban los equipos de grandes reportajes. Y aquí nos hemos quedado en el posicionamiento SEO y nos hemos olvidado de reforzar los equipos para los grandes reportajes. Nos hemos olvidado, no existían los recursos para hacerlo, no existen los recursos para hacerlo, efectivamente, y en un país faltaba un 10 Bezos que pusiera ese... Sí, pero nos falta, yo creo que también, yo creo que hay una parte que es del empresariado totalmente, pero también hay otra parte que es de cultura de país. Sí. Porque tú vas a Francia y en Francia sigue habiendo, tú hablabas antes de cuántas publicaciones de negocios
podía absorber el mercado. Tú vas y en España nos hemos quedado sin revistas de información general semanal. No hay. Y es un formato en cambio, tú te vas a Francia o te vas a Portugal, que está. Te vas a Italia también. Sí, pero te digo de nuestros dos vecinos, y tanto en Portugal como en Francia sigue habiendo grandes publicaciones referentes de revistas semanales, de información semanal. Quiero decir que es que aquí juega todo, ¿no? Juega esa cultura de información, juega por otro lado pues una situación económica muy lamentable, ¿no? Fue muy profunda, más que en esos mercados. Sí. Pero ya venía de antes. Por eso. Ya venía la pobreza informativa y la pobreza de medios. Y el desgaste ya venía de antes. Yo coincido plenamente. El desgaste del modelo ya está sucediendo y justo en el momento en el que eso había que transformarlo, reinventarlo, enfocarse en la calidad, pues fue el peor momento posible, ¿no? Pero esto es que no hemos sabido adaptarnos. Yo os iba a decir antes, yo estuve en la fundación del Confidencial.com, ¿vale? Con Jesús Cacho, con José Antonio Sánchez y compañía. El gran debate que tuvimos siempre era ¿cerrábamos o no cerrábamos? Mira, en el año 2000... Siempre, era permanente ese debate. En el año 2000 yo fundé en el Grupo Recoletos la web de Telva, que era estarguapa.com. Sí. Año 2000. Año 2001 ya hicimos el ejercicio para cerrar la información. En ese mismo momento el país estaba haciendo ese ejercicio también de cerrar y del modelo que ahora tenemos de suscripción. Yo siempre, y es verdad que también lo estaba haciendo el New York Times, si en ese momento hubiera habido una mayor valentía, un mayor coraje y unas empresas dispuestas a perder un dinero en aquel momento, a pasar una travesía, no estaríamos donde estamos. Pero no nos atrevimos. No, nadie se atrevió. De hecho, es decir, yo cometí el error también de defender que no había que hacerlo, porque la información era tenía que ser abierta para todo el mundo. Claro, luego efectivamente te das cuenta de que era un error, ¿no? Aquello de que el trabajo que hacíamos tenía un precio, tenía un valor, ¿no? Sí, a lo mejor de algo de lo que hemos carecido los comunicadores y sumo a los periodistas. Yo soy publicista de formación y estoy en el lado de la consultoría en profesional, pero creo que sí que tenemos en común todos los que estudiamos en las cercanías de aquella facultad, esa facultad que ahora está menos fea de lo que estaba antes en la Complu, por ejemplo, es que no hemos tenido tanto orgullo de nuestro producto y de nuestra profesión para ponerlo en valor desde esa perspectiva, para decir, esto sí que es valioso, lo suficientemente valioso para que haya que pagar por el acceso a esto, de la misma manera que muchas veces pues en el sector de la creatividad publicitaria, por ejemplo, también la profesión se da de cabezazos contra la pared diciendo cómo ponemos más en valor las buenas ideas creativas o cómo ponemos más en valor la buena mirada de comunicación. Yo creo que es así, pero al mismo tiempo tampoco las grandes empresas de comunicación, o sea, llegamos tarde a casi todo, o se llegó tarde a casi todo. Es decir, por lo menos aquí, ¿no? Llegamos muy tarde a Internet. No supimos adaptarnos. Entonces yo creo que ha habido ahí una mirada muy poco moderna, muy cortoplacista y muy poco adaptada al momento, que hizo que a Internet se mirara mal, pero es que también a las redes sociales, y se hizo que se traspasara lo que era el medio papel, se traspasara en fórmula al medio Internet, cuando son dos lenguajes diferentes, de la misma manera que se ha hecho algo parecido con las redes sociales. Entonces, yo creo que no ha habido una adaptación, no al medio, hemos sabido adaptarnos, sino al momento, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es justo lo que estaba pensando. Es que hemos ido llegando a tarde todo, porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos copiando las redes sociales. Nos tienen dirigiéndonos cómo tenemos que comunicar. O sea, mucho más preocupadas de las trending topics, y cuando se interpreta, entonces nos lanzamos nosotros a escribir eso. Vamos al rebufo de todo lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que hay que en un momento
pararse y pensar, porque no podemos ir al rebufo de todo. Ya, pero eso equivale a poner las luces largas, y yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra economía en general, no solamente de la que tiene que ver con los medios de comunicación, es que vivimos en la luz corta todo el rato. Y vivimos en la cuenta de explotación del año, y en el bonus, y en el, ¿no? Y bueno, el bonus, esa palabra antigua. Bueno, sí, En Estados Unidos no. En Estados Unidos es una palabra muy utilizada. O sea, somos poco llevándolo un poco a un terreno que es muy mío, ¿no? Somos poco sostenibles, porque al final la sostenibilidad equivale a esa mirada a largo plazo que te hace, bueno, pues pensar en cómo vas a ser un poco más, cómo vas a ser, repensar ese proceso de transformación, ¿no? Y repensar la empresa periodística y esto en es su conjunto. Y luego hay otra cosa que no hemos dicho, y es que los medios de comunicación nos estamos convirtiendo en general en medios organizadores de eventos, porque es de la manera en la que estamos consiguiendo los ingresos. Los ingresos, ¿no? bueno, claro. Entonces ahí hay una especie de mezcla que no se sabe muy bien si eres si eres publicitario, si eres una agencia de comunicación, si eres una agencia de organización de eventos, si eres un periodista, no se sabe muy bien. Bueno, y tú hablabas antes de la credibilidad de la marca. Un poco de lío. Hemos cruzado líneas que antiguamente no podíamos cruzar. Eran rojas. Totalmente. Y las hemos cruzado, yo primero, quiero decir, Sí, porque no te queda otra, ¿no? Entonces nos hemos tenido que meter en el mundo de la publicidad, de la creación de eventos. Yo la semana que viene he organizado un equipo de aquí, pero digamos que el responsable del evento soy yo. De manera en Zaragoza, orgánica. para hablar de eso. O sea, por supuesto. Pero está claro, fenomenal, porque somos comunicadores, entonces está bien. Pero yo antes era un periodista. Pero es verdad, pero fíjate, de verdad, lo de la creación de eventos lo encuentro lo más inocente de todo lo que estamos diciendo. Yo recuerdo en la redacción que cuando venían los de publicidad a decirnos, mira, aquí hay una cosa muy interesante que os gustaría posiblemente hacer un reportaje. Y yo decía, a mí no me mandéis a nadie de publicidad, porque yo no voy a hacer un reportaje, porque el de publicidad lo que le interesa es una campaña. Y bueno, éramos drásticos, los de publicidad no sabían, pobres, cómo hacernos meter una cosa para que publicáramos. De hecho, era contraproducente. Claro. Era contraproducente, claro. Ahora ya no. Y luego, siempre, si ya venía el gran jefe y te decía, no podrías hacer un reportaje sobre tal marca y tal, entonces tú decías, sí, pero yo pongo arriba que es remitido o que es publicidad, reportaje publicitario. Bueno, de eso hemos pasado a que no te enteras porque copian la misma tipografía, los mismos titulares y porque hemos pasado al branded content, que yo siempre digo, yo cuando doy clases y tal, siempre digo, ojo con que el branded content sea más branded que content. O sea, trabajemos para mantener el content. Pero fíjate, Charo, o que sea branded de verdad. Sí, dices, branded si es branded y entonces claro. es claramente identificado como contenido comercial, no pasa nada. Los publireportajes de toda la vida que se diferenciaban perfectamente, o lo contrario, o contenido en el mundo digital tan bien hecho para la marca, que además ese contenido está hecho en un entorno del que tú eres lector, consumidor habitual. Miel para los ojos del suscriptor o del lector, para el anunciante, para el medio, para todos. Pero cuando al revés, cuando el problema del branded content es que es unbranded content, porque no se identifica como Dios manda. Entonces, y ahí además a mí lo que más me preocupa es que volvemos en el momento en el que la credibilidad de la marca periodística es más importante que nunca para consolidarla como ese punto de vuelve para comprobar el rigor de la información, vuelve cuando las fuentes informales no te den confianza, es el momento en el que con todas estas iniciativas, en lugar de construir la credibilidad, podemos estarla minando, ¿no? Cuando es una pena, porque realmente si trabajamos sobre la marca, ¿no? Tenemos muchísimas fórmulas para trabajar esa marca y para trabajarla bien.
¿sabes? O sea, que no es todo... Totalmente. Pero hay que concentrarse en la marca. Y sobre todo no a cambio de... La marca, en la de nuestros medios. Claro, yo creo que sobre todo la clave es sin renunciar a los valores verdaderamente irrenunciables, permitidme la redundancia, para que la marca periodística no pierda lo que necesita ser una marca para ser una marca reconocida por eso. Pero yo creo que en muchos casos sí hemos renunciado. Sí. En muchos, no en todos, en muchos, pero en muchos sí. O sea, yo creo que yo creo que has dado con la palabra clave para que de verdad podamos mantener un periodismo serio, de futuro, que es la credibilidad. Y yo el otro día, hablando, yo tengo un hijo que ha creado una empresa no es periodista, pero ha creado una empresa de influencer, ¿no? Y entonces lo ha creado hace unos meses y ha cuadriplicado la empresa que yo tengo de comunicación con sus influencers. Y yo le digo, esto no es posible. Vamos a ver cómo estos chicos y estas chicas jóvenes pueden tener más credibilidad de lo que tienen los prescriptores, los periodistas. Y me dice, es muy fácil, porque estáis muy alejados. O sea, la gente joven, claro, él está hablando no de los boomers, que somos más bien nosotros, ¿no? Sino de la gente que está empujando y además es la que tiene ahora los medios para poder comprar las cosas, ¿no? Los están viendo día a día, lo están siguiendo sus vidas, les explican todo y ya forman una parte de ellos y eso les produce una enorme credibilidad. Entonces, que la credibilidad se esté cambiando de bando es una cosa muy llamativa y muy peligrosa. Vamos, a mí me ha llamado muchísimo la atención y hay que contar con eso. Gran Hermano ha hecho mucho daño. ¿Qué? Que Gran Hermano ha hecho mucho daño. Sí, todo el mundo quiere ver lo que hace todo el mundo, cómo lo hace, dónde lo hace, cuándo lo hace. Bueno. Y entonces, en vez de... O sea, se ha sustituido la credibilidad por como el cotilleo, ¿no? De dónde, de qué hace cada uno, ¿no? Es un poco... Es verdad que la credibilidad, yo me he puesto enfrente a hablar de periodismo, yo que no soy periodista, con dos grandes periodistas. La credibilidad siempre estaba en las personas. Es verdad que estaba en las marcas periodísticas, lo que salía, lo que publicaba El Mundo, lo que publicaba El País, lo que publicaba el New York Times o lo que publicaba el Wall Street Journal. Pero detrás siempre ha habido grandes firmas. Y quien dirigía el medio con nombre y apellidos, o los columnistas de cada uno de los medios, o los jefes de sección de cada uno de los medios. Creo que también el deterioro del modelo periodístico, porque las redacciones no han podido seguir manteniendo esos grandes nombres y esas grandes firmas haciendo el trabajo con la manera con la que les gusta ejercer el periodismo, de nuevo ha provocado ese deterioro de la credibilidad. Es decir, ¿y ahora quién está detrás de esto? Y es verdad que pero pasa lo mismo en la comunicación empresarial. En la comunicación empresarial, antes las compañías trabajaban mucho más únicamente desde la marca o desde la comunicación corporativa, y el líder de la empresa podía decidir aquello de yo prefiero tener un perfil bajo, pues probablemente ahora tengas muchísima menos credibilidad que aquella donde quien cuenta lo que está pasando es el número 1 o el número 2, porque es que además lo están contando tus empleados y a tus empleados les creen bastante más que a ti, porque además nadie interpreta que tienen un interés distinto que el de contar la verdad, ¿no? Pero mira, yo existe desde siempre. A la directora hace unos años fui la directora general de revistas de un grupo, ¿no? Y a una de las directoras de revista que no tenía cuentas de redes sociales, le dije, y no quería, es que estás haciendo daño a tu medio. Claro. Porque efectivamente, por eso que tú estás contando, es decir, que si no lo cuenta ella, lo está contando otro, de otro medio, y por tanto está llevando la atención hacia la atención, los usuarios y los clics y el dinero. Claro. Hacia otro medio, ¿no? Claro.
Ahora que hablas de los directivos y los CEOs, tuvimos ayer en International Women's Forum una clase del Financial Times, no sé si lo estuvisteis, porque unas asistimos, otras a lo mejor no pudisteis, que se llama el Reverse Mentoring, y es que el mentoring ahora se está muy de moda, utilizando, sí. Muy de moda, en el que tú, cuando has tenido una experiencia, ayudas a otras personas que están en tus mismas circunstancias a tener una visión de lo que pueden hacer, no pueden hacer y cómo pueden salir de los problemas que se encuentren. El reverse mentoring, que lo están empezando a hacer en las empresas, bueno, siempre es en Estados Unidos y en Inglaterra, es que dentro de la propia empresa, que lo que está diciendo, los que tienen más credibilidad, los que saben de verdad lo que pasa, los que están, son los de abajo, no son los directivos, no es el CEO. Y entonces lo que están haciendo es que cogen a personas, yo el sistema de elegirlas no lo conozco, pero me imagino que sabrán muy bien a quién eligen, para tener un mentoring, el CEO, el director general o quien sea. Entonces, durante un cierto tiempo se reúnen, tiene una persona que los dirige un poco y le van contando los problemas reales que están viviendo los empleados y los clientes y con la gente con la que se mueven todos ellos en el día a día. Y entonces los CEOs están aprendiendo muchísimo más de la jefe de sección de una cosa que han elegido, una chica. Ahí salían casos que venían unos y otros, porque de verdad se están enterando de lo que pasa. Y fíjate con los temas digitales, porque claro, la alternativa es que decíais antes, llegamos tarde o los medios llegamos tarde, las empresas en muchos casos también, y de alguna manera ¿no os encontráis a veces con este comentario en el que todavía hay como una cierta soberbia, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de, tú hablabas antes de los influencers, de mirarlo y restarle importancia porque para ti no son influenciadores, no entiendes el modelo, y entonces yo esto no quiero ni saber. Si encuentras a alguien joven de la compañía en ese reverse mentoring que de entrada te explique cómo impacta sus propias decisiones de a dónde mando un currículum para trabajar, qué producto compro, a quién le recomiendo a mi madre que vaya, dónde le recomiendo a mi madre que vaya a hacer la compra, empiezas a cambiar la mirada, ¿no? Y ese realmente creo que es parte todavía del desafío de quienes... Hombre, claro, y porque además estamos todos preocupados por dirigirnos hacia un público más joven. Todos los medios están intentando rejuvenecer, entonces no lo puedes rejuvenecer con gente de más de 50 años. Quiero decir, tienes que por lo menos dejarte asesorar o escuchar a los que son más jóvenes, que además están con esos otros lenguajes, con esos otros medios, en esos otros lugares, y son los que realmente, no quiere decir eso tengamos solamente que tener a gente joven. Yo creo que aquí la famosa diversidad tiene que ser de convergencia, ¿no? De los mayores de la tribu y de los jóvenes, ¿no? Pero realmente sin la experiencia de unos y sin la frescura de los otros, pues creo que no podemos avanzar. Tengo que hacer una pausa, perdóname un segundo. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagonia. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Natalia, querías cerrar el tema anterior. Sí, bueno, el tema que estábamos hablando, yo decía que también ahora hay una tendencia importante de dar a conocer a los consejos de administración en la línea que estabas diciendo, que están un poco fuera de la realidad y sobre todo un poco fuera de lo que está ocurriendo en el mundo de las nuevas tecnologías, es que ninguno sabe nada de la inteligencia artificial y entonces, como no lo saben, les produce un rechazo. Como no lo saben, cuando vienen a informarles, pues el técnico específico de un caso problemático que han tenido, no les entienden nada. Y entonces lo que ahora están diciendo como tendencia es que deben aprender sobre la inteligencia artificial, porque si no se suben a ese carro, las empresas van a perder lo mismo que hemos. Llegaremos tarde. Claro, estamos llegando tarde. Sí. Vamos llegando tarde. Pero los que que toman las decisiones las empresas son los consejos de administración. Y si ellos no saben de que hay que estar involucrados en la inteligencia artificial, van a volver a perder esto. Y esto de nuevo ha ocurrido, pero claro, no sé por qué no aprendemos un poco más deprisa, porque casi todo lo que ocurre en Estados Unidos y en gran parte en Gran Bretaña acaba llegando aquí. Pues demos un poquito más de prisa de aprender lo que ha funcionado allí y lo que va a llegar indefectiblemente a nuestro país y nos adelantemos. Si no, perderemos de nuevo el carro. Y en este caso es en las empresas. Absolutamente. Yo creo que, de hecho, hay mucho trabajo por la reinvención, pero es que además hay mucho trabajo desde los consejos de administración para la prevención de riesgos. O sea, la inteligencia artificial, si todavía no la estás incorporando en tu modelo de negocio, en tu compañía, bien para ser más eficiente, bien para tener más datos con los que medir el éxito o fracaso de las iniciativas, en fin, toda la oportunidad y el potencial que hay, como mínimo, tienes que verla como una fuente de nuevos riesgos financieros, corporativos, operacionales. Bueno, me parece que es en Davos donde la ciberseguridad ya está puesta en el número 1 de los riesgos a nivel global, ¿no? Y pasa, claro, porque desde el Consejo de Administración como mínimo se ponga ese nivel de prioridad con un conocimiento bueno suficiente al menos para encargarle a los para saber qué le encargas al experto, ¿no? Pero fíjate que ni el tema de la inteligencia artificial ni la comunicación están valorados en los consejos de administración cuando de repente se encuentran con unos problemas reputacionales increíbles y muchas veces no tienen los mecanismos para hacerles frente, ¿no? Yo creo que o por lo menos no lo ven como un. Yo creo que la inteligencia artificial está creciendo muy rápido en el nivel de importancia y lo que cuesta es ese rol del traductor. Creo que el nivel de tecnicismo es tan alto que ahora mismo yo colaboro con otra organización que se llama la Fundación Hermes, que es un think tank, una fundación que trabaja en la protección, la defensa de los derechos y libertades en la era digital, ¿no? Y claro, están con todos los desafíos de la inteligencia artificial como prioridad número 1. Y uno de los proyectos que tienen en marcha es precisamente definir ese consejero digital, que es alguien que en la mesa de un consejo de administración es un consejero y por supuesto entiende de negocio e interactúa con esos perfiles, pero que tiene el nivel de conocimiento suficiente para al menos poder identificar, medir, encargar, evaluar todo el desafío que supone para la estrategia de la compañía. Es fundamental. Yo estoy de acuerdo que ahora empiezan a darse cuenta. Yo, por ejemplo, soy miembro del Consejo Consultivo de Repsol y cuando me llamaron yo me asusté porque dije aquí algo va mal. Y precisamente les dije, mira, yo no sé nada de petróleo y no he visto una refinería en mi vida. Y claro, dije, no, si no te queremos para eso, si para eso tenemos muchísimos técnicos. Lo que queremos justo es que nos des una visión externa de la compañía y toda la parte de comunicación y de lo que estamos haciendo mal, cómo se percibe, o de lo que estamos haciendo bien, cómo se percibe, o no se percibe. Porque yo ahora que he estado allí, ya más involucrada, llevo un año, me doy cuenta que esta compañía está haciendo cosas muy interesantes para la sostenibilidad,
que a ti vamos, que estás muy involucrada y que no lo sabe nadie, porque tienen una fundación que solo se dedica a eso. Voy a este ejemplo, no quiero extenderme mucho, que parece que estoy haciendo una publicidad, pero a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de las fundaciones de las compañías las tienen para hacer eventos, para dar premios, para involucrarse en el arte, se involucra muchísimo en el arte. Esta fundación no hace nada de eso, solamente recupera bosques. Y luego enseña en los colegios la importancia de recuperar la naturaleza y tal. ¿Por qué? Porque las emisiones de CO2, precisamente, lo que están haciendo es cargarse la naturaleza. Y todo su enfoque de esta fundación es para eso. Bueno, pues no lo sabe casi nadie. Bueno, yo era la primera. Yo sí lo sé. ¿Lo sabes? Sí, pero porque ellos han estado varias veces en el observatorio de los ODS que hacemos desde el español y lo han contado, pero claro, bueno, pero eres una persona que estás muy involucrada con la sostenibilidad y es más fácil, pero el público en general no y están poniendo un dinero para lo que... No, yo creo que ejemplos de esos hay muchísimos. Yo creo que hay muchas compañías a través de la fundación o directamente con un nivel de compromiso de inversión en ya no solo mitigar el impacto de su actividad, sino realmente hacer una contribución destacada muy alta. Pero fíjate que la idea de esos consejos asesores o tal que tú mencionabas, para mí tienen una utilidad fantástica porque te aportan ojos frescos, que es donde muchas veces las empresas nos metemos en nuestra propia burbuja y nos olvidamos de esas miradas distintas que como mínimo te cuestionan oye, ¿estamos logrando el suficiente reconocimiento o no? ¿No? Creo que es una mirada que... Sí, yo creo que eso es lo que están empezando a entender que es necesario. Yo, volviendo a los medios, porque nos hemos... claro, o sea... yo de repente te estaba escuchando antes en la pausa publicitaria que decía Luisa, oye, no estaremos aquí haciendo un poco de ay, aquellos tiempos, ¿no? Y entonces para venirnos a estos tiempos, quiero decir que hay que poner también en valor lo que se está haciendo bien, quiero decir que no solamente, no todo se está haciendo mal, ¿no? Y bueno, en concreto yo en mi casa, en la que dirijo el vertical de sostenibilidad en el español, en clave ODS, bueno, pues hacemos precisamente este tipo de observatorios, este tipo de, bueno, pues que hacemos una vez al año, donde damos a conocer todas estas novedades, ¿no?, de las grandes empresas, pero al mismo tiempo, bueno, y además es un periódico, es el periódico que lleva ahora 14 meses, me parece, como el más leído, y realmente eso también se está haciendo pues gracias a parte de unos equipos fantásticos y de las inversiones que se están haciendo. Se está invirtiendo mucho en inteligencia artificial y me consta que no somos los únicos. Quiero decir que ahí es verdad que hemos llegado muy tarde, vamos muy tarde todos, pero de alguna manera se está enmendando el camino. Yo por eso ¿no? os decía al principio eso de creo que el momento más duro y más difícil de la crisis del periodismo ya lo hemos pasado y que ahora estamos empezando a ver algo de luz para un modelo distinto, de transformación, transformado, que no volverá a ser el periodismo que conocimos, no, sí, eso es evidente, pero que sí que vuelve a generar este tipo de iniciativas, a poner en valor estos esfuerzos, etcétera. Me gustaría quedarme con esa sí, a mí con también, esa por mirada. Eso quería decirlo, no, porque claro. No quería tener tampoco esa mirada tan catastrofista, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que el modelo cambie, o sea, que el modelo tiene que cambiar, es inevitable, o sea, porque además, quiero decir, no es nuevo que los modelos hayan cambiado, que han venido cambiando a lo largo de la historia, han tenido que cambiar muchas veces. Lo que me preocupa, y engancho con esto, con algo que Luisa quería comentar, es lo que nosotros hacemos como periodistas, que antes era algo que era muy obvio, que es contar historias. Seguimos haciéndolo. Sí. De otra manera. Vale, pero mucho más condicionados. Y entro, por ejemplo, en una cuestión que quería preguntar, que es el tema de la polarización, por ejemplo. ¿Y en qué medida? Porque yo lo veo, yo ya
yo soy libre, entre comillas, ¿vale? Puedo gozar de un cierto, pero veo muchos compañeros míos que llegan nuevos a los medios y no tienen esa libertad. Y están metidos en ese clima de polarización, y eso hace que cuando les preguntas cómo ven la profesión, la decepción es absolutamente enorme, ¿no? Claro, de nuevo yo tengo que barrer ahora para casa y efectivamente decir que estoy en un medio en el que sí que hay una libertad y en el que hay una mayor independencia de lo que yo veo en otros medios, tanto en la línea editorial como en la línea de quienes trabajan allí, ¿no? De quienes trabajamos allí, y realmente tú lo ves en las conversaciones, lo ves sobre todo en la información. A mí sí me gustaría defender que seguimos contando historias, incluso en los medios polarizados también se cuentan historias, ¿no? Incluso en las redes sociales, es decir, y ahí hay una gran diferencia entre quienes escriben de una manera y escriben de otra también para captar la atención del público, ¿no? Es decir, somos contadores aquí estamos contando historias, todas hemos contado un poco de batallitas también, pero estamos contando historias, ¿no? Y creo que además esa tiene que ser la esencia, y cuanto menos polarizada y cuanto menos mediatizada mejor. Es verdad que nosotros vivimos una época de muchísima libertad a todos los niveles, pero también socialmente. Quiere decir que los medios son la representación de la sociedad. Sí, claro. Son un reflejo. Y vivimos en una sociedad altamente polarizada. Hay quien te dice lo contrario, hay quien te dice que la sociedad está menos polarizada que la conversación. Por mediciones, yo el otro día escuchaba decirlo a Cristina Monge, socióloga, y hablaba de que hay polarización en cómo se refleja la polarización de la conversación en las opciones o no, por ejemplo, de voto, y el voto en España sigue concentrado en partidos no de los extremos polarizados del espectro político, pero luego me pareció interesante que hablaba de la polarización afectiva, ¿no? Y como cuando estudian cómo la sociedad española todavía está en el que en determinados temas los hemos sacado de la sobremesa de la comida familiar, pero estamos lejos de esos extremos de las políticas identitarias, tal. Y claro, de nuevo, a lo mejor para esto es bueno llegar tarde y estamos a tiempo de remediarlo para no vernos en una situación como la norteamericana, ¿no? Lo que es cierto es que la conversación polarizada y polarizante, al menos podemos hacer algo que antes no podíamos hacer, que es escucharla. Entonces, efectivamente, esa conversación social, parte de esa conversación social está derivada de los contenidos de los medios de comunicación que están renunciando a ese equilibrio y a ese criterio periodístico, con líneas editoriales que las ha habido siempre y en los medios, ¿no? Y sin embargo, lo que no podemos hacer, creo, es paralizarnos ante ese escenario de entonces no hacemos nada, porque claro, entonces ya sí que estamos abandonando absolutamente la pelea para que la única conversación sea la polarizada y la polarizante. De nuevo volvemos al punto de cómo hacemos para que aquellos líderes de opinión, en todos los ámbitos, en el empresarial, en el periodístico, que lo hablábamos también, ¿verdad?, justo antes de empezar el programa de hoy, no renuncien a tener una voz que sea escuchada, porque es que entonces efectivamente, si no, lo único que escuchamos es el ruido, ¿no? Pero es que sí, no importa hablar de la polarización. Vamos, yo por primera vez no voy a estar de acuerdo contigo. Menos mal. Con Charo por el momento he estado siempre, pero no, porque yo creo que la sociedad está polarizada, primero porque los políticos que nos rigen están absolutamente polarizados. Yo nunca he visto, y llevo muchos años, todos llevamos muchos años atendiendo al Congreso de los Diputados, y es un espectáculo, ya no digo de lo que pienso, sino de polarización. Y eso se refleja, eso lo han llevado a las casas. Las casas discuten en las familias porque están viendo esta discusión. Está totalmente dividida, están dividiendo. Pero es que además hay algo muy importante que contribuye a esta polarización. Y yo el otro día lo aprendí,
entre comillas, porque nunca sabes demasiado, de un debate que hubo, que estuvo formado por la Academia de las Artes, la Academia de las Ciencias y las Artes de los militares, que dan conferencias en diferentes ámbitos para explicar la importancia de la polarización real que existe ahora mismo en el mundo y concretamente en España. Y ellos nos hablaron de una entre las dos guerras, entre la Guerra Fría y la guerra que ahí actúan las dos, ahí hay una zona que ellos llaman la zona gris. En esa zona gris lo que está ocurriendo es que los que de verdad saben hace mucho tiempo la importancia que tienen de dar consignas a la sociedad para polarizarla, os tengo que decir adiós. Nos vamos a quedar sin saber el final, pero es que me tengo que ir. Pues nada, ya venimos otro día Natalia, a contar las cosas. Claro que sí, tenéis que volver. Gracias a las tres.